diálogo horizontal es clave para conocer los distintos modelos del desarrollo existentes en el mundo y a partir de ahí construir respuestas a los problemas de nuestras comunidades. Te damos la bienvenida al podcast Intercambios. Esta iniciativa es impulsada por la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas y auspiciada por el CONACYT. En los distintos episodios encontrarás discusiones relevantes en torno a temas claves del desarrollo en la esfera local, nacional e internacional. Ni yolistlatoli ixtlapaltik tlawel moneki tlan se kineki kixmatis se machiotl tlen temoskalistli onka paniuei tlaltepactli uan ihkino se tlanankilis tlen kualantli kipia topilaltepetzitzi. Kuali ximopanolti pani tlatzkinamaquilistli ixnamiktlahtoli. Ni piltequitzi kipeualtia caltlamachtili Unidad Académica de Estudios del Desarrollo tlen Universidad Autónoma de Zacatecas uan mopaleuia iguaya CONACYT. Pani tequixexeloli tiquinasis miak tlatolme tlen tlauel moneki tlen temoskalistli. Ipan tlapayolaltepetzitzi towei tlalpancayotl uan sekinoke tlalpancayome. Hola, yo soy Citlali Aguilar Sánchez, soy doctora en Estudios del Desarrollo por la Universidad Autónoma de Zacatecas y en esta cápsula les hablaré un poco sobre los orígenes de la ciencia y su relación con las humanidades y el desarrollo. Para la realización de esta cápsula, agradezco sobre todo a la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, que es la CECITI, por el apoyo para realizar la investigación postdoctoral sobre la que a continuación voy a hablar. Según la Real Academia de la Lengua, ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Esa es la definición que comúnmente se utiliza para la ciencia, pero es una definición pues muy contemporánea. Esto se debe a que la humanidad ha avanzado, la historia ha avanzado y por lo tanto, esta definición nos muestra pues la evolución del conocimiento sobre la ciencia, de la ciencia en sí misma y de la humanidad también. Pero para conocer un poco sobre cómo es que ha ido avanzando este concepto y cómo se ha ido estructurando a lo largo de la historia hasta este momento, pues vale la pena remontarse hacia sus primeras manifestaciones que aparecieron unos 1000 años antes de nuestra era en el Oriente Antiguo, que es lo que conocemos como Babilonia y que abarca los territorios que actualmente son Egipto, India y China. Y allá fue donde surgen las primeras manifestaciones que ahora conocemos como astronomía, matemáticas o lógica. En Jonia, particularmente, que fue un antiguo territorio griego bajo el poder de Trasíbulo, esto fue alrededor del 610 a.C., en Mileto, que era una ciudad muy famosa, hubo un hombre que pues hasta ahora ha sido uno de los pilares de este conocimiento, ¿no? Él se llama Tales, por ser de Mileto, pues se le conoce como Tales de Mileto, quien, según Isaac Asimov, pues él podría ser la bisagra entre el conocimiento que se surgió en Babilonia y que posteriormente fue llevado a Grecia. Este personaje, sobre todo sus aportaciones, tienen que ver con que empieza a proponer conocimientos científicos o más bien conocimientos que no tienen que ver con la religión. La sociedad griega era ampliamente religiosa y por lo tanto ampliamente supersticiosa. Entonces muchos de los conocimientos que se generaban en esa cultura y en esa sociedad estaban basados pues en sus creencias sobre sus dioses y demás cuestiones pues de esta índole. Y Tales es de los primeros en proponer un conocimiento que se separa pues de estas ideas y de estas creencias. Él empieza a negar por primera vez la existencia de seres inmortales y sagrados y los separa pues de las verdades sobre el universo.
Este personaje tuvo sus seguidores, por lo que posteriormente se fundó lo que se conoce como la Escuela Jonia, donde estuvieron grandes pues, pensadores como Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, y bueno, ya cerca del 582 en Samos aparece Pitágoras, ¿no? Que pues es famoso por diferentes teoremas que propuso, particularmente el que lleva su nombre, y él fue el primero en autonombrarse filósofo. Filósofo significa amante del saber. En ese sentido, la ciencia estaba, digamos, unida a la filosofía, al pensamiento, al razonamiento, que no solo tenía que ver con conocimientos matemáticos o demostrables, digamos, de manera repetida, ¿no? Sino que también tenía que ver con una reflexión profunda y a veces que no tenía solo su sustento en leyes naturales, ¿no? Bueno, hasta aquí vemos que es muy importante, pues, hacer una separación de lo religioso con el conocimiento en sí para poder lograr generar ciertos conocimientos, ¿no? Ya para el siglo IV antes de Cristo, la vida cultural y la vida intelectual radicaba en Atenas. Fue uno de sus momentos de más poder y de más importancia. Fue la época en la que estaban en vida Platón y Aristóteles, que son dos de los filósofos más importantes para nuestra cultura también. El primero pues estaba preocupado por la cuestión de cuál es la manera ideal de gobernar una ciudad. Por ello fue que postula un libro que hasta ahora ha sido muy importante, que se llama La República, en la que sugiere que los líderes requieren bases sólidas de lógica, ética y astronomía. Estos eran los tres conocimientos más importantes para Platón, para que un gobernante pudiera llevar a cabo sus funciones de manera plena, ¿no? Sin embargo, Platón todavía tenía como mucho de sus aportaciones, tenía todavía mucho de cuestiones religiosas. Aristóteles sería considerado después como el creador de la forma de racionalidad que llamamos ciencia apodíctica, es decir, la ciencia demostrativa o deductiva, que tuvo pues mucha importancia durante muchos años, de hecho siglos, ¿no? Este filósofo plantea el primer modelo verificable de descripción y estudio de la realidad basándose en una reflexión lingüística. Aquí otra vez la importancia no solo del conocimiento digamos, demostrable de manera cuantitativa, sino también de un estudio que en este caso tiene que ver con la lengua, ¿no? En ese sentido, la ciencia y lo que ahora denominamos como humanidades estaban pues ligados, ¿no? Por medio de una se lograba acceder a la otra. Es decir, a Aristóteles, para lograr este método de ciencia apodíctica o ciencia demostrativa o deductiva, necesitaba del lenguaje para poderlo llevar a cabo, ¿no? Y de hecho, pues eso es algo que ocurre todavía hasta nuestros días en la ciencia, ¿no? Durante el ascenso de Roma, particularmente durante la caída de Siracusa, los avances científicos aparecen no solo como una ofrenda de conocimiento, sino como una herramienta y de gran valor para metas específicas. Es decir, aquí en Roma es cuando empezamos a ver que la ciencia tiene implicaciones tecnológicas, ¿no? Porque los conocimientos matemáticos o lógicos o astronómicos y todo esto tienen resultados que son aplicables en el día a día, y donde más se podía evidenciar esta aplicación era en las guerras, ¿no? Como sabemos, los romanos o todo lo que conllevó el Imperio Romano, los emperadores y sus ejércitos, pues se dedicaban en gran medida, o esta civilización, esta comunidad se dedicaba casi toda a la guerra, ¿no? Entonces ahí es donde aplicaban pues estos conocimientos científicos como tecnología, ¿no? Uno de sus digamos, científicos más importantes, pues va a ser Arquímedes, que va a ser quien implementa varios de los instrumentos de defensa para este tipo de aplicaciones. Arquímedes era griego, ¿no? Era el enemigo de Roma, pero Roma justamente ve en Arquímedes esa importancia, pues, de el conocimiento aplicado para el beneficio de un objetivo en particular, ¿no? Entonces, a partir de ahí los romanos empiezan a ver que no solo es importante la fuerza bruta, sino la aplicación del conocimiento en esa fuerza bruta, ¿no? Durante el periodo que abarca ya la Edad Media,
Es posible que el conocimiento científico se haya pues atrasado durante los casi 10 siglos que duró la Edad Media. La ciencia se mantuvo en general dentro del marco de la teoría aristotélica de la naturaleza, aunque el estudio de los nuevos métodos matemáticos y experimentales a los problemas no siempre fue el resultado de una discusión sobre el método científico. La mayoría de los avances científicos y tecnológicos que se generaron durante la Edad Media fueron en medicina, ¿no? Y esto también por la implicación de que había un interés en el humano, en los seres humanos, ¿no? Pues, digamos, mantener la salud, ¿no? Entonces, de esa manera fue que la medicina tuvo sus mayores avances durante la Edad Media, no sin antes también volver a la religiosidad, ¿no? Durante la Edad Media la religión fue muy importante y entonces la medicina no solamente tuvo avances de manera científica, sino también recurriendo a varias cuestiones que tenían que ver con supersticiones y que posteriormente fueron conocidas como brujerías, ¿no? Durante el siglo XVII se inicia lo que se conoce como la revolución científica, que va a llegar a su cúspide en la Ilustración, que ya esto va a ser por ahí a inicios del siglo XIX. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, la ciencia comienza a dividirse en especialidades, empiezan a surgir las universidades y esto pues obviamente genera que haya mayor atención a ciertos fenómenos en particular. Parafraseando a Mario Bunge, en el siglo XX y en gran medida también en lo que va del XXI, la ciencia va a ser asimilada con sistemas teóricos y conceptuales centrados en enunciados nomológicos que se consideran leyes científicas. Esto es un trabajo intelectual de investigación teórica que debe deslindarse claramente de la tecnología, la cual se identifica con normas de acción práctica que indican cómo se debe proceder para conseguir un fin determinado basándose en leyes científicas. Es decir, durante el siglo XX, que fue el siglo pasado, y lo que va de lo que llevamos actualmente, la ciencia ya está centrándose no solo en los avances de determinadas materias como las matemáticas o la física o la química, sino que también contempla ya nociones humanísticas, ¿no? De la lingüística, de la literatura, del arte incluso, ¿no? Entonces vemos de manera quizás muy general cómo es que, aunque siempre hemos visto o hemos considerado la ciencia como aparte de otros conocimientos o como un conocimiento incluso a veces más importante, en realidad mucho de lo que propone y de lo que ofrece está permeado pues de otras nociones que tienen que ver pues con las ciencias sociales y con las humanidades.